Hola, hola, bienvenidos otra vez al canal. Hoy vamos a hablar de un libro de un autor que yo no conocía para nada y pues fue una joyita que encontré de pura casualidad en una oferta de libros. Así que pues vamos a hablar un poquito acerca de Desencuentros de Edmundo Paz Soldán. Y pues bueno, este libro me lo encontré más o menos de casualidad. Había una sección de ofertas de libros a muy bajo precio y pues dentro de esos me encontré este y me llamó mucho la atención, así que lo agarré. Realmente no esperaba mucho de él. Estaba pues viendo, no conocía a Edmundo Paz Soldán, a pesar de que sus biografías en internet dicen que es uno de los autores más prolíficos y más famosos de los noventas. Es un autor boliviano y pues bueno, este libro es básicamente una recopilación de sus primeros dos libros de cuentos y tenemos un montón de cuentos cortos. ¿Esto qué tiene de especial? A mí me gustan mucho los libros de cuentos, especialmente cuando son cuentos cortos, porque te dan la oportunidad de leer algo rápido, terminar con la historia y pasar a algo más. Y si te gustó, pues ya vas picado para lo que viene. Aquí Edmundo Paz Soldán, por lo menos en los primeros cuentos, hace un gran trabajo para que uno se quede picado y quiera seguir leyendo lo que viene y los demás cuentos. La mayoría de los cuentos son bastante cortitos, por lo menos los de la primera porción. Si se dan cuenta, básicamente es un cuento por página y ni siquiera es la página llena, es la página a mitad de camino. Hay algunos que son incluso así microcuentos como este, que vienen siendo prácticamente, no sé, un párrafo, dos oraciones. Llegando ya hacia el final del libro, pues ya nos encontramos cuentos un poquito más largos y que tengo que decir que yo me disfruté un poquito menos los cuentos más largos. Si algo tienen en común todos los cuentos que tiene aquí nuestro amigo Paz Soldán, es que todos parten de un punto y te terminan dando al final una gran sorpresa, que creo que es parte de lo que hace que los microcuentos o los microrelatos sean tan efectivos y atrapen tanto, que son muy sorprendentes y que el final te da un enfoque totalmente diferente de lo que creías que se venía cuando empezabas a leer. Y pues definitivamente sus primeros cuentos son muy al toque, muy al punto. Se nota que les dio muchas vueltas para llegar a un punto donde realmente valiera la pena publicarlos. Los últimos cuentos, que ya son más largos, digamos, ya por aquí podemos ver este Penélope, que sí, por lo menos ya va más denso de lo que teníamos los primeros libros. Termina, aquí sigue, ya van 4 páginas y nos llegamos a un cuento de 5 páginas. Que me funcionan un poco menos los cuentos más largos. Los cuentos más cortos siento que una característica muy buena que tiene aquí el autor es que empieza, llega a un punto y cuando llega a ese punto te sorprende y termina el cuento. Mientras que con los cuentos más largos, como que el proceso para llegar a esa sorpresa y el proceso para llegar al punto culminante es más denso, es más largo. Y no es porque sean malos cuentos, sino que creo yo que no sé si es porque te acostumbras a que Soldán te dé muchas sorpresas al principio y luego ya cuando llega a ser un poco más larga la historia, como que tienes esa necesidad de que ya llegue el desenlace, o si dentro de su estilo está esta situación donde, digamos, le cuesta un poquito hilar una historia un poquito más larga y hacer que el punto medio de la historia se sienta cómodo de leer. Puede ser cualquiera de las dos, sin embargo,
debo de decir que es un autor que a mí me gustó mucho y tengo muchísimas ganas de leer más de él. ¿Por qué? Porque como decía, es un autor que te sorprende. No hay ningún cuento de él, o por lo menos yo no leí ningún cuento acá donde yo no me sintiera sorprendido al final y donde yo dijera, bueno, esto ya me lo venía a venir desde el principio, sino todo lo contrario. La propuesta inicial te termina cambiando la idea al final. El estilo me gusta mucho, me recuerda como a un Cassiari, pero un Cassiari más serio. Me recuerda como a un Augusto Monterroso, pero a un Augusto Monterroso un poco menos exótico, un poquito eh, menos bromista, digamos. Y entonces está en ese punto intermedio donde no es extremadamente serio, pero tampoco es demasiado gracioso o demasiado juguetón con los textos, sino que aun cuando hay textos que son muy cortos y muy juguetones, va al punto, te pega donde te tiene que pegar. Y eso creo que en su estilo es excelente. Desconozco si él tiene libros, porque encontré el listado de libros, pero no encontré sumarios como para decir más o menos por dónde va el resto de su obra, si será que solo son cuentos a los que se dedica o tiene novelas e historias más largas, pero sí me quedé con muchas ganas de leer más de este autor, que es un autor boliviano y que tiene una característica que a mí siempre me llama mucho la atención, y es este tipo de autores que vienen siendo autores muy académicos, porque Paz Soldán de hecho pues es muy académico. Él se dedica a la docencia de literatura latinoamericana, tiene un grado en literatura latinoamericana, y entonces pues es uno de estos autores que saben mucho de literatura, y a veces es difícil porque los autores que saben mucho de literatura tienen muchas veces la tendencia a ser muy pretenciosos y su escritura tiende a ser demasiado rígida, pero no nos pasa con Soldán. Aquí definitivamente tenemos una lectura mucho más amena, mucho menos rígida, donde él no se toma tan en serio, y eso creo yo que para un autor, especialmente un autor que tiene un background académico tan grande como lo tiene él, pues es algo que realmente se siente fresco. Porque ahí tenemos, digamos, ejemplos, a pesar de que yo amo a Tolkien, sí, me parece de que él era tan inteligente y tenía tantas características y sabía de tanto de literatura y de mitología, que los textos pueden llegar a ser demasiado cuadrados y pueden llegar a ser demasiado técnicos en algunos casos. Y eso me da miedo cuando me dicen, es que este es autor y también es catedrático universitario y experto en lenguas y literatura. Digo, upa, este va a ser un autor difícil de leer, y grata sorpresa, aquí no me sucedió. Definitivamente yo creo que es un libro que vale mucho la pena. Si ustedes se pueden encontrar por ahí algún libro de Paz Soldán, Edmundo Paz Soldán, este muchacho de por acá, pues vale muchísimo la pena leerlo, especialmente porque tiene esa característica que a mí me gusta mucho de los autores latinoamericanos, que bien lo decía por ahí Borges, que muchas veces los autores latinoamericanos tienden a tener muchas raíces puestas en la tierra y tienden a ser muy melancólicos y a hablar mucho de la tierra y del mundo en el que vivimos y las Américas. Y a veces eso no se siente auténtico. Y me gustan estos autores que no le tienen miedo a salir un poquito de esa zona de confort, atreverse a explorar el mundo, atreverse a ver una dinámica que no sea tan sembrada en la tierra, porque al final, pues obviamente creo yo que un autor debe de ser un autor para el mundo, no debe de ser un autor
para el mercado europeo o un autor para premios, sino tiene que decir lo que tiene que decir. Y aquí definitivamente encontramos a un autor que nos dice lo que tiene que decir y nos cuenta lo que tiene que contar sin tener miedo de explorar otros mundos, otros lugares y otras culturas. Así que recomendadísimo, le doy definitivamente un 5 de 5, 10 de 10. Si tuviera que decir lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo, diría que lo bueno es que es un libro que se lee rapidito y es un libro que te atrapa, realmente hace que no pierdas el interés y vayas queriendo saber de qué va el siguiente cuento. Lo malo es que creo yo que se siente un poquito como ir cuesta arriba, porque los primeros cuentos que encontramos acá son muy cortitos y muy concisos, y conforme va avanzando el libro vamos encontrando cuentos bastante más largos, bastante más densos, que si ya llevabas la cadencia de cuentos cortos te puede costar un poquito llegar a leer al final. Eh, lo bonito es que es un autor que yo no conocía y que creo que vale muchísimo la pena. Se agradece mucho que haya literatura eh, latinoamericana que no necesariamente tenga que ser realismo mágico. Tiene algunas cosas ahí de realismo mágico, pero no es absolutamente todo realismo mágico. Y eso es algo que a mí me encanta. Y lo feo, pues no le daría nada feo. Tal vez lo feo es que no lo conocía y que pues desafortunadamente si uno quiere buscar más información de este autor en internet, se encuentran listados de libros, pero no se encuentran sumarios o ideas de más o menos qué esperar a la hora de tomar un libro. Que pues eso no sé si es bueno o malo porque hasta cierto punto te deja la sorpresa, pero pues a seguir leyendo y a disfrutar de autores tan buenos como este. Hasta la próxima.